Cuando se da un material, una charla, una plática, que llamamos también, es como un instrumento que puede ayudarnos para encontrarnos con el Señor y para dar inicio al Adviento, pero que es un instrumento. Si a alguien le viene bien, fenomenal. Si no, a la papelera, ¿vale? La misión de esto no es, pues, palabra de Dios, sino que es un resorte, un instrumento, una ayuda que puede acercarnos a poder entrar en el espíritu del Adviento. Entonces, ojalá que lo que vamos aquí a profundizar y lo que yo voy a decir, pues pueda ayudaros. Pero si alguien no lo ayuda, pues estupendo también. Bueno, ya sabéis que estamos dentro del tiempo del jubileo. Todavía no ha terminado el jubileo de la esperanza, que inició el Papa Francisco y que continúa el Papa León. Además, vamos a pedir mucho por el Papa León, el León XIV, porque ha hecho su primer viaje internacional fuera de Italia. Lo ha hecho a Turquía, en un encuentro ecuménico muy significativo, porque ya sabéis que la Iglesia Ortodoxa, su patriarca es Bartolomé. Y el Papa, pues, bueno, es el primado de Pedro, es el sucesor de Pedro el Pescador, vicario de Cristo. Se han encontrado en lo que antes fue Nicea. En el 325 se hizo ese concilio, el primer concilio ecuménico, que en aquel tiempo estaba el emperador Constantino. Y entonces, frente a la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, pues todo el concilio se unió para afirmar la divinidad de Cristo. Y bueno, pues se han unido para rezar juntos y celebrar el 1700 aniversario del concilio de Nicea. En el 385 se hizo el de Constantinopla, y el de Nicea y Constantinopla surgió ese credo largo que llamamos, que es el credo niceno-constantinopolitano. Bueno, pues se han unido a rezar. Ya sabéis que hace un tiempo el rey Carlos de Inglaterra pues fue al Vaticano a rezar con el Papa, algo, pues bueno, llamativo, porque era la primera vez que el rey de Inglaterra, o en aquel caso la reina y ahora el rey, pues que son la cabeza de la Iglesia anglicana, pues se une con el Papa para rezar juntos. Entonces son pasos para alcanzar algún día la unidad. Ya sabéis que la división de los cristianos es un escándalo que imposibilita la fe. Jesús dijo que seáis uno, como el Padre y yo somos uno, ¿no? Bueno, pues es un momento muy importante para pedir por el Papa León, por la Iglesia, para algún día lleguemos a alcanzar esa unidad, ¿vale? Bueno, pues estamos en el tiempo de la esperanza, en el tiempo del Adviento. En este año jubilar, donde bueno, toda la palabra mágica de todo este año es la esperanza. Bueno, pues inició el Papa Francisco, como decía, y ha continuado el Papa León. La verdad que la Iglesia mantiene una continuidad en la misión. Las personas pasamos, pero la misión permanece, ¿no? Bueno, pues el Adviento es un tiempo especial de gracia. Es un momento importante donde el Señor pasa a nuestro lado y nos quiere decir, por medio de los acontecimientos y por medio de la celebración de ese momento, pues lo que el Señor considere que nos tiene que decir en este momento determinado. Es un momento de gracia, momento de salvación. ¿Y qué reconocemos en el tiempo del Adviento? Os decía que no es celebrar la preparación a la Navidad solamente, sino reconocer las venidas del Señor. Entonces, el Adviento, lo tenéis aquí, es un tiempo para recordar lo que pasó. Es un tiempo para celebrar lo que pasa. Y es un tiempo
para esperar lo que pasará. Entonces, como veis, los 3 tiempos del Verbo pues se celebran en el Adviento. Una vez el Adviento subraya la memoria, otro momento nos invita a celebrar lo que pasa y otras veces nos invita a esperar lo que pasará al final del tiempo. Entonces, es un tiempo para recordar, es un tiempo para celebrar y es un tiempo para esperar. Vamos a centrarnos en el tiempo para recordar. Mira, en una historia o en una cultura donde ha perdido la memoria, donde la memoria es selectiva, pues el Adviento nos invita a centrar. Si tenéis calor, ¿eh? ¿Lo apagáis? Ya está. Que es por vosotros. Bueno, por nosotros, por todos. Bien. Bueno, os decía que en un mundo donde ha perdido la memoria, donde la memoria es selectiva, esta rama del Adviento nos invita a saber cuáles son nuestros orígenes, de dónde venimos. Porque es muy importante, porque cuando uno olvida de dónde viene, pierde la noción del presente y también no se enfoca bien el futuro. Entonces, ¿qué celebramos y qué recordamos? Que el Señor vino y acampó entre nosotros. El misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Ese Dios preexistente, ese Verbo por el cual se hizo todo, que San Juan nos habla en el prólogo de que todo se hizo por el Logos, por el Verbo, y sin él no se hizo nada. Bueno, pues ese Logos eterno se achica, se encarna, se hace nuestro, se hace carne, acampa en nuestra historia, en una historia de contraste, no hace una historia aparte. Es muy significativo eso. Dios no hace una historia aparte para los buenos, como hacemos nosotros. El mundo somos a veces maniqueos, ¿verdad? El mundo lo dividimos en dos, para facilitar nuestra mente. Y entonces decimos, aquí están los buenos y aquí están los malos. Si soy de izquierda, los malos son los de la derecha. Soy de la derecha, los malos son los de la izquierda. Los blancos, los negros son los malos. Los buenos, los blancos. Y al revés, ¿no? Si eres hispano, bueno, es decir, que a veces nosotros para facilitar nuestra mente dividimos el mundo en dos. Pero eso no pasa en la realidad. El trigo y la cizaña están todo mezclados. Bueno, pues en esa historia de contraste, el Señor quiso acampar. Asume nuestra historia. Los padres de la Iglesia decían que lo asume desde abajo. ¿Recordáis? El inicio del nacimiento de Jesús se hace en la marginalidad y en la pobreza. Y al final, en el patíbulo, en la cruz, Jesús muere como un bandido, como alguien despreciable. Como que el principio y el final de Jesús, en la historia, en la etapa histórica, pues vemos cómo Jesús asume esa historia desde abajo. ¿Para qué? Para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo verdaderamente se sienta interpelado y sienta que Jesús es para todos. Bueno, pues cuando nosotros celebramos el Adviento, centramos la mirada en esa espera y la preparación de la vida del Señor, quiere decir que miramos hacia atrás. En el Adviento nos preparamos para recordar ese hecho decisivo, que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha venido a vivir nuestra misma vida. No ha hecho una historia aparte, ha asumido nuestra historia. San Pablo lo decía de una manera preciosa, lo que llamaba él
la kénosis de Dios, ¿no? Es decir, Dios, el Todopoderoso, se achica, se abaja, se hace nuestro, se amasa en el pecado. ¿Y nosotros para qué? Para que nos levantemos y nos divinicemos. La kénosis de Dios. Dios se achica y nosotros nos elevamos. Entonces, esa parte del Adviento es muy importante. Hacemos memoria. ¿La Navidad qué es? Hacer memoria de lo que pasó en Belén, en la casa de David, en el pueblo de David, que aquel Mesías, aquel Cristo anunciado por los profetas, pues nacerá. Y nació. Entonces celebramos nosotros ese acontecimiento. Entonces hay una parte del Adviento que es el recordar. Entonces durante la liturgia y donde todo el tiempo del Adviento, una parte importante será esa memoria. Entonces normalmente en la primera lectura nos habla de esas profecías que se fueron anunciando la Navidad del Mesías y la Navidad. Pero además de esa parte primera, que es la parte de la memoria, pues el Adviento es otra parte de celebración. El Señor viene a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el hoy de la Iglesia, Adviento es como redescubrir la centralidad de Cristo en la historia de la salvación, en claves de amor, de ternura, de fidelidad, de misericordia, conversión y perdón. Es decir, que nosotros, en el tiempo del Adviento, también celebramos que el Señor viene, que algo nos quiere decir, que algo nos quiere comunicar en este tiempo, en el momento concreto que cada uno vivimos en este 28 de noviembre del año 2025. Algo nos quiere decir. Dios nos habla, nos interpela por medio de los acontecimientos, por medio de las celebraciones, por medio de la oración, por medio de la caridad, por medio de los hermanos y hermanas, por medio de todos los acontecimientos, Dios nos está hablando. Entonces lo que celebramos es esa presencia. No hacemos solamente un recuerdo de lo que pasó, sino que celebramos lo que pasa. Pero además de celebrar y además de recordar, el Adviento es un tiempo para esperar que el Señor vendrá al final del tiempo en el que todo será todo en todo, donde Dios nos ha prometido que recapitular todas las cosas en Cristo. Entonces, esa parte de esperanza al final es muy importante en el tiempo del Adviento, es muy importante en el tiempo de la Iglesia, es muy importante en el tiempo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al futuro. La respuesta del Señor siempre es desde el futuro, desde el final. La misa, en el fondo, es anticipar el futuro. Es el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos. Se anticipa en ese encuentro de la comunidad para glorificar al Señor. Siempre tenemos que mirar a ese futuro donde estamos convencidos que la última palabra será siempre del Señor. No será del verdugo de turno, no será de la muerte, no será de la injusticia, no será de la desgracia, sino que Dios hará justicia con la resurrección, con la vida eterna. Entonces, esa mirada del final es también muy importante en el tiempo del Adviento. Entonces, es muy importante que nosotros también pongamos ese grito de esperanza. Mirad lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es el tiempo de la esperanza. Dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el mirar hacia el futuro es también gestar en nosotros el grito de la esperanza.
de que sabemos de que Dios hará justicia, de que la última palabra es la del Señor. ¿Y de dónde brota esa esperanza cristiana? ¿De los resortes humanos? ¿De nuestra fuerza? No. ¿De dónde brota? Pues brota de las promesas que Dios hizo. Que el Dios de Jesús es el Dios de las promesas. Que todo aquello que ha sido anunciado se va a cumplir. Lo sabemos al ritmo que nosotros queremos, no. Pero que sabemos que se van a hacer realidad. Porque la palabra de Dios y el Señor no nos puede engañar. Confiamos en Él. El grito, por ejemplo, de los mártires, cuando iban a ser martirizados por seguir a Cristo, no porque le gustaba que lo mataran, pues ¿qué era? Estaban convencidos de que eso era la puerta a la eternidad. Es una puerta a encuentro definitivo con el Señor. Iban alegres, contentos, porque para una iglesia el martirio era el mayor honor. Mira, en un mundo donde no queremos, ¿no? Donde a veces cualquier dificultad en el seguimiento de Cristo como que no son como tentaciones para alejarnos de Él. Sin embargo, esa gente, pues eran criterios para el encuentro. Era para fortalecerse. Y desde el principio de la Iglesia que se ha dicho siempre, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Entonces, esa mirada al Dios de las promesas, de que Dios pues no nos engaña y que esas promesas se cumplen, es muy importante. Hay un grito en tiempo del Adviento: alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, pero se nos exige un esfuerzo de cambio personal, una profunda renovación y conversión. Entonces, sabemos que el criterio es que el reino de Dios, Dios reina en todos los ámbitos, es una promesa, es una realidad, pero también se nos pide una colaboración activa de las personas en ese plan de salvación. Porque el Señor quiere también que el ser humano, la persona, colabore activamente en ese plan de salvación. Cuando nosotros miramos el anuncio del ángel Gabriel a María y le pide que si quiere ser la madre del Mesías, María acata, acepta, porque el Señor pues quiere contar con las personas, cada uno con sus talentos, cada uno con sus cualidades, cada uno con sus dones, pero quiere colaborar con nosotros. Dios puede actuar y puede salvar como quiera, pero quiere contar con las personas. Entonces es muy importante que la actitud propia de cualquier persona cristiana tiene que ser siempre la conversión. ¿Y qué es convertirse? Girarse al Señor y contrastar tu vida con el Evangelio. Para ver si verdaderamente hay un discernimiento de espíritu y eso que tú estás haciendo, que estás diciendo y que tu vida marcha bien o no manda, hay que dar un cambio. Entonces la conversión es la actitud propia del cristiano, pero sobre todo en el tiempo del Adviento. Entonces, la razón fundamental de la esperanza cristiana radica en el triunfo pascual de Cristo, que anticipa la justicia divina, que os decía. La resurrección de Cristo podemos decir que es el centro fundamental de toda la fe cristiana. Aquí comienza todo. Si Cristo no ha resucitado, vana, absurda, inútil nuestra fe, decía San Pablo. Bueno, pues toda la vida de Jesús nosotros la contemplamos desde el triunfo pascual. Y ese triunfo pascual de Cristo anticipa el final que esperamos, que es la resurrección de los muertos. Porque sabemos que Dios triunfa siempre sobre el mal. El mal parece que vence en muchos momentos, ¿verdad? Pero nosotros estamos convencidos que la última palabra será del Señor. El triunfo de Dios. Y eso se anticipa de una manera maravillosa en la resurrección de Cristo. Podemos decir que toda la liturgia del año está salpicada de ese triunfo pascual de Cristo. El domingo que celebramos, el triunfo pascual de Jesús. Ha vencido a la muerte.
que eso es por otra parte anticipo, lo que llamamos la prolepsis, anticipo del final que esperamos. Bueno, pues aquí tenemos pues esas vertientes en el tiempo del Adviento, de que el Adviento es un tiempo para recordar, es un tiempo para celebrar y es un tiempo para esperar. Bueno, pues claro, la pregunta del millón, la pregunta fundamental. Estamos nosotros ahora el grito del Adviento, ¿no? Que hemos dicho, ven Señor Jesús. Pero claro, la pregunta es, ¿tenemos necesidad de Jesús? ¿Tenemos necesidad de que Jesús ocupe un centro, una importancia en nuestra vida? ¿Abrimos nuestro corazón a que Jesús ocupe un lugar importante? ¿Lo necesitamos en nuestra vida? ¿Para qué necesitamos a Jesús? Porque claro, nadie desea un Salvador ni espera su venida si no siente necesidad de ser salvado. Es una pregunta muy importante que tenemos que hacer. ¿Necesitamos nosotros a Jesús? ¿Para qué queremos a Jesús? ¿Lo ponemos en el centro de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestras actividades, de nuestras tareas, de la iglesia? Muchas veces esa frase, una comunidad dice mucho cuando es de Jesús. Una comunidad se pierde cuando pierde a Jesús. Porque puede ser que es un discurso que nosotros tenemos ya muy asimilado, pero que Jesús no pinta nada en nuestra vida. Es una pregunta como... me estoy acordando de una anécdota. Cuando yo estaba en Fernández Núñez, había una señora que era catequista, y la madre era muy religiosa. Y le decía a la madre, a la niña, a la mujer que era casada, ya tenía su familia. Dice, niña, que no basta que vaya a la iglesia, que la iglesia entre en ti. Entonces, también nos puede decir eso. Tenemos ya tan asimilado un discurso que no pasa de aquí, ni se comunica, ni se interioriza. ¿Necesitamos nosotros a Jesús? Yo creo que es una pregunta que podemos hacernos después en la oración, muy importante. Pero claro, para sentir necesidad de Jesús, tiene que brotar de un corazón humilde, capaz de comprender el secreto de Dios porque busca desde la pequeñez y desde la indigencia, no desde la prepotencia y el orgullo. ¿Cómo buscamos nosotros a Jesús? Desde la sencillez, desde la indigencia. Recordáis que en el mensaje del Papa León para la Jornada de los Pobres decía que la mayor pobreza no es solamente la pobreza económica, es haber olvidado y que Dios no ocupe nada en su vida, como absoluto. Entonces hay gente que está muy rodeada de cosas, pero en el fondo son pobre gente, porque lo que tienen más que dinero. Entonces, busca desde la pequeñez, desde la sencillez. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros a Jesús? Desde la sencillez, desde la pequeñez, desde el sentirnos poquita cosa, ¿o cómo? O desde la prepotencia. Porque el Señor confunda a los fuertes, lo hemos dicho en el Magnífica. Capaz de comprender el secreto de Dios porque busca desde su propia pequeñez. Capaz de vivir en verdad y pide sin exigir nada como un mendigo necesitado de lo más urgente que solo Dios mismo puede dar. Bueno, pues capaz de vivir en verdad. La humildad es vivir en verdad, sin engañar ni engañarse a uno mismo. Y sobre todo, pues sentirse como un mendigo, ¿no? Como una persona necesitada del Señor. Que lo necesitamos. Capaz de reconocer de quién se ha fiado y pone toda su confianza en Él a pesar de las dificultades. La fe es esa fe que habla,
esa fe que confía. Es como saber dónde ha puesto su confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre, decía la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la confianza absoluta solamente está en el Señor. Que los demás se pueden engañar. Los demás son quien ponga la confianza absoluta en una persona se puede equivocar, porque las personas fallamos. Entonces, es muy importante que nosotros saber de quién nos hemos fiado. Yo sé de quién me he fiado, y es del Señor, que camina a mi lado y que está conmigo y que me va a dar la fuerza que necesitamos en el sufrimiento. Yo siempre digo, Señor, no hay que pedir al Señor que nos quite la cruz, sino que cuando venga la sepamos llevar. Porque que levante la mano el que no tenga una cruz. Entonces es muy importante que sepamos dónde nos hemos fiado, ¿no? Hagamos que en cada situación que nos encontremos anhelemos la venida de Cristo desde un talante humilde, sencillo, sabiendo que Dios se hace mendigo en nuestra pequeñez y debilidad. Entonces, a veces la grandeza es sorprendernos de la pequeñez de Dios cuando se acerca a nosotros. Mira, cuando nosotros comulgamos, el sentido de la Eucaristía es que todo un Dios que se hace carne, se hace nuestro, de la consagración, nosotros lo comulgamos, pero no desde la prepotencia, sino desde el agradecimiento y desde la humildad, porque decimos, todo un Dios, te acercas a mí, yo no soy digno, ¿no? Y siempre lo hacemos, que si comulgamos en la mano, lo hagamos con una pequeña cuna, donde verdaderamente se hace nuestro, ¿no? Y al comulgar, cada uno de nosotros nos hacemos un sagrario vivo. Que Dios está con nosotros, está en nosotros, y que nosotros tenemos que comunicarlo a los demás. Nos hacemos un sagrario vivo. Yo recuerdo, yo estaba en un pueblo y había una familia que tenía una niña malita. Y el padre decía, tengo en mi casa un sagrario viviente. Mira. Él, lo que para otra gente era como una pena, para él era un gozo de que verdaderamente su niña era como la presencia de Dios en esa familia, ¿no? Y bueno, pues eso, el sentido de la sencillez, de la debilidad, de que Dios, todo un Dios se achica, se hace nuestro, ¿no? Es un elemento muy importante. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien. Bueno, vamos ahora, recordáis que en la corona del Adviento nosotros vamos a poner 4 velas que corresponden a las 4 semanas del Adviento. Entonces, vamos a analizarla semana por semana, domingo tras domingo, para que veáis la armonía, el progreso que va teniendo el Adviento para la vida espiritual. Porque cada una de ellas nos señala un elemento importante, ¿vale? Bueno, el primer domingo, que estamos ya a las puertas, pues leemos Mateo 27, 37 al 44. Hay que estar preparados y atentos, vigilantes. Entonces nos habla, en ese sentido del Adviento, de la espera, la actitud vigilante, atenta que tenemos que tener cada uno de nosotros. En el primer domingo de Adviento, las lecturas de la liturgia nos interpelan a estar prevenidos y a mantener una manera de cimentada confianza ante la incertidumbre y el desánimo. En momentos de desazón, el Padre Celestial viene al encuentro de sus amados hijos e hijas. Jesús nos exhorta en el Evangelio para estar en vela, porque no sabéis qué día vendrá nuestro Señor. No olvidéis que en la iglesia primitiva, en las primeras comunidades cristianas, había una fuerte conciencia de que el fin del mundo se va a acabar, que ya estaba al final. Lo que llamamos la parusía, la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando San Pablo le pregunta
a la comunidad. El primer libro que escribe San Pablo es la carta a los tesalonicenses, que está esa comunidad muy imbuida del final, pues dice, no os preocupéis cuándo será el final. Lo importante es vivir como hijos de la luz. Es decir, viviendo la presencia, la gracia del Señor y vivir el Evangelio. Entonces, se nos invita hoy a ser vigilantes, a no estar dormidos. A veces, pues somos personas zombies que no nos enteramos ni queremos enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces ese sentido de invitación a la distracción a no mirar, porque si mira te va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces tu yoga, tu intimidad contigo mismo, sentirte bien, pero no mira alrededor, porque tú te vas a generar sufrimiento. Bueno, pues esa teoría y esa filosofía que está muy en boga, pues es lo contrario a esto que estamos hablando. Nos invita a ser vigilante. La persona vigilante es aquella que acoge la invitación a velar, a no dejarse abrumar por el sueño del desánimo, la falta de esperanza, la decepción, y al mismo tiempo rechaza la solicitud de las tantas vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales se sacrifican tiempo, serenidad personal y familiar. Entonces se nos invita a no entrar ni a caer en el desánimo, en la desesperanza, porque estamos en vela. Nos invita a estar despiertos, a vivir los signos de los tiempos, que es la presencia de Dios en nuestro entorno, en nuestra vida, para que sepamos que Dios actúa. La persona que está atenta es la que en el ruido del mundo no se deja llevar por la distracción o la superficialidad, sino que vive en modo pleno y consciente, con una preocupación dirigida en primer lugar a los demás. Entonces, se nos invita a no dejarnos llevar por la distracción, sino tener esa mirada de ayuda a los demás. ¿Cómo yo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo yo puedo crear un mundo mejor? Soñemos que, digamos, cuando yo pasé por este mundo he dejado un mundo mejor que el que me encontré. Porque muchas veces decimos, si yo soy como un elefante en una cacharrería que todo lo estropeo, pues ¿qué dejo para los demás? Es muy importante no caer en la distracción, en la superficialidad y vivir de una manera consciente y plena, viviendo el momento presente como un tiempo de Dios. Muchas veces no vivimos a tope el momento presente porque estamos pensando en otra cosa. Y menos vosotros, que algunos de nosotros que estamos aquí, pero estamos pensando ¿qué va a poner esta noche de cena? O ¿dónde está mi hijo en la carretera? O ¿cómo está? ¿No? Entonces, estamos aquí, pero no estamos aquí. No vivimos en el momento presente, sino que estamos pensando en otra cosa y se nos pasa la vida a veces así. No vivir el momento, no saborear. A veces vivimos el mundo desde la carencia y no desde el agradecimiento. Es decir, que es muy importante eso. La persona atenta se dirige también al mundo, tratando de contrarrestar la indiferencia y la crueldad en él. Hay mucha indiferencia. Recordáis que el Papa Francisco, una de las cosas que llamaba era la indiferencia, ¿no? Que es el gran pecado, la indiferencia. No te preocupa. Tú te buscas nada más que tu poco mío, tu gente, mi, y nada, mi familia, mis nietos, mi hijo, mi hijo. Ya está. No piensa en los demás, ¿no? Entonces, esa sociedad del descarte que vivimos, que Papa Francisco hablaba muchísimo del descarte, pues es también como un revulsivo para que nosotros vivamos, ciertamente, estar atentos. La vigilancia no debe entenderse solamente como defensa del mal que nos acecha. Realmente el tentador hace sus redes para que nosotros nos alejemos del Señor, nos alejemos de los demás.
sacándole fallos, siempre, ¿no? Sino como expectación confiada y gozosa de Dios que nos salva y nos libera de ese mal. La vigilancia es una atención concentrada hacia el paso del Señor por nuestras vidas y presente en nuestra historia. Bueno, como veis, el primer domingo del Adviento nos invita a la vigilancia, a estar atentos a esa mirada del futuro y que preparemos esa venida del Señor, pero siempre desde esa actitud atenta, vigilante. Vamos al segundo. El segundo domingo del Adviento, el gran protagonista va a ser Juan el Bautista. El segundo y el tercero, Juan el Bautista. Ya sabéis que Juan el Bautista es el profeta final del Antiguo Testamento que anticipa la venida del Mesías. Y que todo su anuncio era, pues, preparar la venida del Mesías. En ese domingo vamos a leer nosotros el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. La voz de Juan el Bautista resuena con fuerza, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y la venida de aquel que viene detrás de mí, que es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle la sandalia, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bueno, pues ese anuncio es el que hace Juan el Bautista en el segundo domingo del Adviento. Bueno, pues mira, Juan el Bautista nos llama a la conversión. Entonces, nos invita Juan el Bautista a un cambio radical interior y a preparar el camino del Señor desde una actitud coherente y confiada. Y Juan el Bautista, no tanto en este ciclo, sino en el ciclo anterior, pero pues nos presenta un camino coherente de conversión. Entonces, para la insolidaridad, que es la base y origen de la desigualdad del mundo. Bueno, pues él dice, la propuesta es compartir. El consejo que hace a las multitudes. El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, que haga lo mismo. Entonces, ¿qué propuesta es la que hace Juan el Bautista para una conversión activa? Comparte con el que no tiene. Comparte, nosotros decimos la generosidad, para dar y para darse. Entonces, Juan el Bautista nos presenta ese camino para evitar la insolidaridad. ¿Cuál es? Comparte. Para la explotación que engendra toda clase de odio en las personas. A veces hablamos de la explotación del trabajador, de la explotación de las mujeres inmigrantes que están en las casas, pero muchas veces nosotros también podemos ser explotadores. Bueno, ¿qué propuesta es la que hace Juan el Bautista? Se propone la superación de cualquier espíritu de injusticia. No exijáis a nadie más de lo establecido. Porque depende en qué orilla te encuentres, así miras la historia, ¿no? Por ejemplo, yo soy un empresario y miro a un trabajador y veo que no está dando la talla. Ahora miro a un trabajador y miro al otro, al empresario, y lo miro también con una cierta mirada. Entonces, muchas veces pues se nos invita a superar y no exigir más de lo establecido. La justicia es eso, dar a cada uno lo que le corresponda. Entonces, para la explotación, la propuesta que hace Juan el Bautista es superar cualquier espíritu de injusticia y nosotros tenemos que ser justos en el entorno en el que estamos, en lo pequeño, en lo que tenemos, en nuestro espacio. ¿En qué medida yo puedo ser justo con la gente que me rodea? Y luego, para controlar la violencia de quien detenta el poder político y militar, pues el consejo que hacía Juan el Bautista a los soldados es: no exijáis
no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino correntaos con la paga. Es decir, propone la no violencia y evitar que la injusticia que proviene de la insaciable ambición de poseer y dominar. Que muchas veces el que más tiene, más quiere. Y muchas veces la codicia, la avaricia, con un pecado capital, es muy importante que nosotros la controlemos y la dominemos. Bueno, pues Juan el Bautista, como veis, nos presenta unos problemas que hay, que cada época pues están presentes, desde Juan el Bautista o desde el principio de la humanidad hasta hoy, ¿no? Con otras vertientes. Cambia el perro, pero el collar es el mismo. Cuando no hay conversión, ¿qué pasa? Que lo que tú criticas lo perpetúas. Ha pasado en la política muchas veces, nos encontramos gente que venía a renovar la política y al final ha caído en más de lo que criticaban. Porque no había conversión. Yo critico una realidad, pero como no tengo conversión interior, al final soy peor de lo que critico. Entonces, es muy importante lo que dice Juan el Bautista en ese segundo domingo. Vamos al tercero. En el tercer domingo de Adviento, pues llamamos en la Iglesia el domingo Gaudete, el domingo de la alegría, por la lectura que se hace en la segunda lectura de la liturgia, de la misa, de la carta a los romanos, que sabéis que es la carta más importante de San Pablo, la carta a los romanos. Y él decía, pues, alegraos, la alegría. Es una llamada a la alegría constante desde el agradecimiento. En el primer y el segundo domingo de Adviento, la liturgia subrayó lo que significa tener una actitud de vigilancia y lo que implica concretamente preparar el camino del Señor. En el tercer domingo, llamado Domingo de la Alegría, la liturgia nos invita a entender el espíritu con el que tiene lugar todo esto, es decir, precisamente la alegría. Yo recuerdo, en uno de los pueblos que estuve, vino conmigo un misionero, que estaba en África, y ¿sabes lo que me dijo? Dice, mira, la Iglesia de Occidente, la Iglesia europea, ha perdido la alegría. Porque lo tienen todo, pero le falta ese elemento. Yo vengo de sitios que la gente no tiene nada, pero la alegría les desborda. Son iglesias alegres, dinámicas, activas, que sienten la presencia del Señor. Y aquello me hizo ver lo que decía Santa Teresa, ¿no? De Jesús. Un santo triste es un triste santo. Siempre cuento, me llamó la atención cuando yo leí la conversión de Bloch Claudel, que era un ateo francés, y él, como escribía, pues sentía curiosidad, porque él decía que la liturgia católica era la liturgia mejor que había. Entonces él quería, para tener material para escribir, ir a Notre Dame, a París, y bueno, y entrar allí, pero casi como espectador, ¿no? Espectador de aquello, y aquello a él le diera rienda suelta para luego escribir. Bueno, pues cuando llegó, una de las veces, estaban cantando el Magnífica un coro, y aquello fue como entrar en el misterio de lo sagrado. Aquello fue como un zarandeo espiritual profundo de aquel hombre, que aquello no se le quitó en toda su vida. Él sintió la presencia del Señor en ese momento. Se tambaleó su ateísmo en ese momento y se hizo creyente. Y mira, y una de las cosas que él contaba es que él se fue durante un tiempo a las puertas de la iglesia de París para ver cómo salía la gente. ¿Con qué cara salía la gente de la Eucaristía? Porque él decía, si están celebrando lo más que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, tienen que salir radiantes, tienen que salir contentos, una cara, veía cada cara que era un cromo,
Y él le llamaba la atención de que realmente no habían descubierto la grandeza y la presencia de Cristo. Entonces, la alegría es un elemento importante, nos dice San Pablo, ¿no? San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo 3 aptitudes. Primero, una alegría constante. Una alegría constante no es contar todo el día un chiste. Es saber de quién te has fiado, saber que Dios ha hecho una opción por ti, saber que eres importante en el plan de Dios, que por muy pequeño que seas socialmente, tú eres valioso y significativo a los ojos de Dios. Y cuando una persona entra en esa dinámica, pues la verdad, es una persona agradecida y alegre. Segunda, la oración perseverante. ¿Recordáis que el otro día leíamos en la misa que el Señor nos dice que hay que rezar de una manera permanente, sin desfallecer, constante? Y nos presentaba la parábola del juez injusto y la viuda, que todo el día hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y no se cansaba, hasta que ya el abogado, el juez, mira, vamos a hacerle caso a esta mujer porque si no es que no me deja. La perseverancia. A veces nosotros no somos perseverantes. Bueno, pues nos invita a una oración perseverante y a un continuo agradecimiento. Bueno, pues la alegría constante. La alegría va unida a la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha hecho una opción por nosotros, que la alegría brota de esa esperanza y de esa promesa que decíamos, que Dios se queda con nosotros. Dios, eso que ha sido anunciado se cumple y que nosotros somos importantes. Por tanto, a la constancia y a la paciencia. La paciencia es una cualidad importantísima en la vida. A veces acostumbrados ya a todos los utensilios que tenemos en casa, de que ponemos la lavadora ya a tal hora, pues, ¿no? Como que nos acostumbramos a la eficacia, a la rapidez. Y en la vida no es así. Decía Santa Teresa que la paciencia todo lo alcanza. Entonces es muy importante hacer pacientes en la vida, porque el ritmo de cada persona no es el ritmo de una máquina. A veces en la vida de las personas somos como la yenca, ¿no? Yo no sé vosotros, pero a mí me pasa. Da un paso adelante y parece que va avanzando y después y vas para atrás y das 3 pasos para atrás. Pero bueno, por Dios, si estoy yo ya medio superado, ¿cómo es posible que esté otra vez? Muchas veces el ritmo de la vida, los padres lo sabéis con los hijos. Pues bueno, no hay que tener paciencia. Yo siempre digo, los cocineros, ¿no? La comida tiene que tener su cocción. Ni antes ni después, su cocción, ¿no? Pues bueno, la paciencia en la vida es una confianza operante. Porque el tiempo de Dios lo marca el tiempo, lo marca Dios, no lo marcamos nosotros. Y Dios actúa como quiere y a quien quiere, derrama las gracias como quiere y a quien quiere. Entonces es muy importante esa llamada a una paciencia importante. Entonces, esa llamada a la constancia, a la paciencia, nos invita a tener una actitud activa en la historia humana, activa en el plan de Dios. No dejar que el Señor actúe como nosotros queremos que actúe, sino que actúa como quiere. Y cuenta con nosotros. La maravillosa parábola de los talentos. Cada uno recibimos unos talentos. Y se nos va a pedir con valor, con lo que hemos recibido. El que recibe 5 tiene que poner en valor 5. El que recibe 2, como 2. El que recibe 1, como 1. Pero cada uno tiene que dar razón de lo que ha recibido. Porque hay gente que recibe muchos dones en la vida, pero no los pone en valor. Yo recuerdo una familia que yo conocía, eran amigos míos, tenía 3 hijos. Uno era un lumbrera, era
maravilloso. Sabía y se lo entregaba todo. Pero tenía una rebeldía hacia la autoridad, que basta que el padre o la madre le dijera, niño, estudia, para mí no estudiara. Se dejó la carrera a mitad, la carrera a mitad. Y no sacó la carrera. El segundo, bueno, pues era regularito. Bien. El tercero era, no torpe, pero muy constante, hora, y ese sacó la carrera. El primero no. Pero muchas veces, ¿qué hemos recibido en la vida y qué estamos dando? Porque hay gente que tiene muchas cualidades, ¿verdad? Necesitamos ponerlo en valor. Bien. Para la alegría cristiana significa apertura al amor y a la verdad. La verdadera alegría es sentir que un gran misterio, el misterio del amor de Dios, visita y colma nuestra existencia personal y comunitaria. Una de las cosas importantes del cristianismo que recorre de punto a punto es que Dios nos ama, que somos valiosos a sus ojos y que lo ha revelado de una manera plena en Jesucristo. La vida de Jesús, las palabras de Jesús, el encuentro con Jesús, con los hombres y mujeres de su tiempo, la muerte y resurrección de Jesús expresa cómo Dios nos ama, que somos valiosos a sus ojos y que nadie queda al margen de ese plan de salvación. Por eso la Iglesia desde el principio es una iglesia misionera, una iglesia católica, una iglesia católico significa universal, que no es solamente una raza ni una cultura, sino que está llamada universal, de todos los hombres, pueblos, de todas las personas, a ese plan de salvación. Para alegrarnos, no solo necesitamos cosas, sino también amor y verdad. Mira, yo siempre me acuerdo de mi padre cuando decía, niño, los mayores no queremos dinero, lo que queremos es cariño. Y hoy es lo que falta. Entonces, es muy importante que en una cultura donde asociamos la felicidad a tener, ahora por ejemplo, con esta rebaja, cuanto más compres, más feliz eres. Si te compras este tacón, te compras esta farda, te compras esta chaqueta, te compras esta colonia, eres el más maravilloso, el más envidiado del mundo. Al final, eso es, pues, humo, porque eso pasa. Entonces, es importante que en este mundo del tener necesitamos el amor y la verdad. Hoy una de las grandes cosas que pasa es, pues bueno, que en las redes, en los medios, depende del medio que escuches, pues así te dan una noticia, ¿no? Que a veces son por intereses de los que llevan ese negocio. Por ejemplo, en el mundo hay un montón de guerras. ¿Y cuáles son las que recordamos? A ver, decidme. Ucrania y Gaza. Pero y Nigeria, que se están matando a los cristianos como chinche, y Sudán, y ¿cómo eso no interesa? No. Y como no salen en primera línea en un periódico ni salen en un telediario, pues no. Entonces, necesitamos amor y verdad. Necesitamos al Dios cercano, que calienta nuestro corazón y responde a nuestros anhelos más profundos. El corazón de las personas solamente encontrará su descanso en el que lo ha creado, como decía San Agustín. No has creado para ti y solamente descansaremos cuando entremos en ti. Entonces, es muy importante descubrir que ese Dios cercano se hace nuestro. Somos importantes. Es el único que calienta nuestro corazón, el que da razón y sentido. La religión tiene un elemento fundamental en la sociedad y en las personas. Enlaza con la búsqueda de sentido global a la vida. Entonces, el creyente sabe de dónde viene, hacia dónde va, que su vida es un recorrido, es una vocación y que entonces tiene sentido. Hoy, la mayor parte, muchas personas no le encuentran razón y sentido a su vida, porque la han perdido. Entonces, la religión
no es solamente sacar un paso ni la celebración, sino es sobre todo enlazar con la búsqueda de sentido global. Entonces es muy importante pues sentir esa presencia. Este Dios se ha manifestado fundamentalmente, de muchas maneras Dios habló a nuestros padres. Ahí lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo nos ha ido comunicando, pero de una manera definitiva, de una manera plena, pues lo ha hecho en su Hijo querido, en Jesús, que es el Verbo encarnado, que es el Logos, y que la palabra definitiva es Jesús. Cuando nosotros miramos el monte Tabor y vemos que a Jesús se transfigura delante de ¿quién? De dos personajes, ¿no? ¿Recordáis? El profeta Elías y Moisés. ¿Qué representa eso? Pues que Jesús es la plenitud de la ley de los profetas y que es la palabra definitiva. Nosotros, cuando profundizamos la Biblia, cuando profundizamos la vida, lo hacemos con los ojos de Jesús. Cuando leemos un salmo, lo hacemos con los ojos de Jesús orante. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo hacemos con los ojos de Jesús. Plenitud. Le damos ese matiz, lo contemplamos desde ahí, desde Jesús. Entonces, como decía Karl Rahner, nosotros contemplamos a Dios con los ojos de Jesús. Y Jesús nos presenta que es un padre bueno, un baba, un papaíto. Abba es una palabra aramea que significa papaíto. Entonces, ese reclamo de que somos importantes, de que ese Dios todopoderoso se ha manifestado plenamente en Jesús. ¿Sabéis lo que decía San Juan de la Cruz? Con la muerte de los últimos apóstoles, Dios cayó. Ya está todo dicho, no hay que decir más. Es desarrollar lo que se ha dicho. La revelación se acabó con la muerte de una muerta, con el canon de la Biblia. Dios calla y se manifiesta a través de los acontecimientos, pero no revelando una cosa distinta de lo que se ha dicho. Cuando la Iglesia admite una revelación privada, pues no puede admitir algo que ha sido añadido a lo que ya está dicho. No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros contemplamos una revelación privada, dígase de las apariciones de Mariana, o sea, ¿qué te dice? Reza, conviértete, vuelve al Señor, confiésate, intenta vivir, pero no añade, no puede añadir nada, es que ya está todo dicho. Entonces, ese Dios ha manifestado en Jesús, nacido de María, que está en el centro de todo, en el corazón del mundo y de la historia. Cristo es el centro de la salvación. Y nosotros tenemos que intentar centrar a toda nuestra vida en hoy, en medio de tantos peligros y tantos desiertos, proclamar que Dios jamás nos abandona y que es nuestro compañero incansable en el camino, reconforta nuestra alegría y nos fortalece en la esperanza. Dios está con nosotros, igual que el sol, cuando hay nubes, está ahí, ¿no? No lo vemos, ¿no? Pero está ahí. Pues lo mismo, Dios, en medio de las dificultades, Dios también está ahí. La sequedad del alma, la noche oscura del alma que a veces vivimos, en el fondo, pues, ¿qué se nos pide? En tiempo de crisis, decían los padres espirituales, no se hace mudanza. Imagina vosotros un universitario que esté estudiando y a la primera crisis que tenga en los estudios se va a su casa. ¿Quién termina la carrera? O una pareja que a la primera crisis se coja la manita y se vaya. ¿Quién se queda? ¿Qué matrimonio se queda en pie? Un religioso, un sacerdote, que a la primera se va, que no hay. A mí me dio una vez una crisis cuando estaba en el seminario. Una noche me entró un yuyu, me entró una sequedad, me entró una gana de llorar, una gana, yo me voy de aquí, ¿qué hago aquí?
y me fui a la capilla. Bueno, yo no me fui a mi casa. Hoy estoy aquí, pero en el día con maldita. Es decir, todos tenemos esa... Entonces, en medio de eso, tenemos que descubrir que Dios es el compañero incansable en el camino, que se hace consuelo, que se hace bálsamo, que se hace encuentro, y que nosotros, pues verdaderamente, es la llamada a la alegría en el tercer domingo. Vamos al cuarto. En el cuarto, pues el centro está en María, María de Nazaret. Ya sabéis que hay tres grandes iconos del Adviento. Está Juan el Bautista, está María de Nazaret y están los profetas, especialmente el profeta Isaías, que es el profeta que más habla de la venida del Mesías. Bueno, por el cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio nos propone la generación de Jesucristo y la aparición en sueños de un ángel del Señor a José. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Bueno, pues el evangelista Mateo, que es, como veis, el evangelista que leemos en este ciclo, este pasado, ¿quién ha sido? El profeta, el evangelista, San Lucas, ¿verdad? Pues este es San Mateo. Bueno, pues nos presenta la genealogía de Jesús partiendo de Abraham y pasando por David. Y el último descendiente de David nombrado es José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Entonces, el acento del evangelista Mateo no es tanto María, sino que es José. ¿Y qué dice el evangelista Mateo? Presenta en la genealogía de Jesús partiendo de Abraham. De José se dice que era un hombre justo. Mirad, un hombre justo. Un término de profundo significado en el Antiguo Testamento, que asume a propuesta de Dios la paternidad de Jesús. Dice el Benedicto XVI, en el libro La infancia de Jesús, que la calificación de José como hombre justo va mucho más allá de la decisión de aquel momento. Ofrece un cuadro completo de San José y a la vez incluye entre las grandes figuras de la antigua alianza, comenzando por Abraham el justo. Entonces, cuando el evangelista habla de que José era un hombre justo, lo enlaza con Abraham, lo enlaza con todo lo que es el hombre justo en el Antiguo Testamento. Un hombre fiel, una persona confiada, una persona que realmente se fía de las promesas. Bueno, María es la gloria de Israel, la alegría de Israel. De ella se cumple cuanto se había dicho de parte de Dios. Entonces, por medio del sí de María nos viene el Redentor. La importancia de María en el plan de la salvación. La larga preparación del Antiguo Testamento culmina en María, la Madre de Dios y Madre de todas las personas. De ella, la humanidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de la vida nueva. Por eso la llamamos Nueva Eva. Justamente por eso. María es icono de la Iglesia y de la humanidad. María aparece como el perfecto contrapunto de Eva. Si nosotros miramos el libro del Génesis, donde aparece Eva seducida por el maligno, por la serpiente, pues vemos cómo María es seducida por la divinidad, seducida por Jesús. Bien. Bueno, pues ya casi en la última para terminar, pues el Adviento es una llamada a crecer en la fe, en el amor y en la alegría. Entonces, es un tiempo y una llamada para crecer en la fe. Una fe que debe de ser el centro y el fundamento de nuestra vida. Si Dios es el fundamento y el centro de nuestra vida, nuestra adhesión a Él tiene que estar también en el centro. Que lo decíamos, verdaderamente Dios está en el centro de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida eclesial. Tenemos que ponerlo. Esa fe recibida en el bautismo es muy importante.
una de las cosas más importantes que hizo el Vaticano II de la Iglesia fue poner en el centro de todo el bautismo, poner en el centro de toda la vida cristiana el bautismo. Todos los dones que hemos recibido en el bautismo son prolongación de lo que luego después nosotros vamos a vivir en nuestra vida cristiana. Y uno de los dones que se recibe en el bautismo es la fe. ¿Y para qué sirve la fe? La fe sirve para iluminar nuestra vida con los ojos del Evangelio y de Jesús. Y contrastar tu vida en tu pensamiento, en tus palabras, en tus sentimientos y en tu obra, como Jesús actual. Bueno, pues la fe también tiene que ser una experiencia personal, no solamente quedarte en lo que te han dicho, sino que tú tengas experiencia personal de Dios. Una experiencia que brota y arranca del encuentro personal con Él y que lleva a descubrir que solamente Él da respuesta a los interrogantes, anhelos y preguntas más vitales. Esa experiencia personal es una cosa que también se nos pide reclamar a cada uno de nosotros. ¿Qué experiencia tenemos de Dios? ¿Qué experiencia tenemos de Jesús? Una fe compartida y celebrada en comunidad, siempre en salida. Sí, la fe personal y la fe eclesial están íntimamente unidas. Esas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, ¿eso es pantomima? Porque tú, la fe que recibes es una fe de la Iglesia, es de la comunidad cristiana. Tú has recibido la fe en la comunidad. La continuidad del siglo I hasta el siglo XXI lo ha hecho la Iglesia, con sus debilidades, ha sido el testimonio, ha sido un relevo que ha ido pasando. Y entonces, si tú asumes el Evangelio, asume la autoridad de la Iglesia, porque eso es catequesis a la luz de la fe, escrito por creyentes, para creyentes, no es una historia sin más. Entonces, la fe personal y la fe comunitaria están íntimamente unidas. Y una persona que se aleje y se arrincone y se vaya de la comunidad, se pierde. El ambiente se lo come. Claro que está pasando. Y tampoco hay que buscar la comunidad perfecta, que ni la encuentra ni la busca. Porque lo primero que hacemos en misa, yo siempre subrayo eso, que es, Señor, lo mejor que hay en el barrio, hombre, somos nosotros, porque, verá, es que los demás son de esa manera, pero hombre, nosotros somos aquí el cogollito lo mejor. ¿Eso decimos? Reconocemos humildemente que somos pecadores. Ese sentido de pequeñez, de pecado, de que no hemos alcanzado el umbral de la fe, que nos queda mucho por recorrer, es el que nos posibilita comprender la misericordia de Dios. No es posible creer en Dios al margen o huyendo de este mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. La fe no es un recurso para olvidarte de tus problemas. Es para coger fuerza y bajar y asimilar tu historia desde Él. ¿Recordáis la transfiguración? Santiago, Pedro y Juan, cuando decían, qué bien estamos aquí, vamos a hacer 3 chozas. Hay que ver, no, hay que bajar. Hay que bajar. Cuando uno viene a la iglesia, dice, ay Señor, qué bien estoy aquí, pero es que tengo que ir a mi casa ahora. Y me tengo que encontrar con mi marido, y me tengo que encontrar con mis niños, y me tengo que encontrar con mi vecina, y me tengo que ir al trabajo. ¿Ahí? No es para olvidar los problemas, no es una droga para olvidar, sino que es un resorte, una medicina para fortalecerte. Lo mismo que en la Eucaristía, la comunión no es un caramelo para los buenos, que decía Papa Francisco decía eso mucho, sino que era una medicina para fortalecer a los débiles. Bien. Una fe se vive en el amor, convencimiento de que Dios nos ama. Bien, y el amor, ¿cuáles son las cualidades del amor? San Pablo, en ese himno a la caridad
tan conocido y que tan leído y que queda tan bien en las bodas. En 1 Corintios 13, el amor tiene gran ánimo. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no se engríe, no se porta indecorosamente, no busca su propio provecho, no se irrita, no piensa en el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que nos dice San Pablo en el himno a la caridad, que es esencial en la vida cristiana. Entonces, es esa llamada a crecer en el amor. Y bueno, y ya finalmente, pues la alegría, ¿no? La alegría, crecer en la alegría, unida a la esperanza, la constancia, la paciencia, como hemos dicho. Alegría cristiana significa apertura al amor y a la verdad. Para alegrarnos no solo necesitamos cosas, también amor y verdad. Decía Benedicto XVI, este Dios se ha manifestado en Jesús, por eso el niño que ponemos en el portal o en la cueva es el centro de todo, es el corazón del mundo. Ya sabéis que los belenes nacieron con San Francisco. San Francisco, que fue un gran innovador, una persona que aportó mucho al cristianismo y que dio como un rostro distinto en una ciudad del medievo. Bueno, pues San Francisco lo que quería presentar era cómo Dios, desde la ternura, asume la historia desde abajo y la hace en la pobreza. Entonces quiso eso reflejarlo, y en Grecio lo que hizo fue hacer un Belén viviente, una noche, donde cogió a los campesinos de allí, a uno lo visto de pastor, a otro hizo un Belén. Aquello tuvo una repercusión grande y se fueron ampliando en distintos conventos franciscanos, y después se fue ya ampliando el maravilloso, costumbre de poner belenes en nuestras casas y poner belenes maravillosos, pero es ese sentido, poner a Jesús en el centro de nuestra historia. Bueno, pues aquí tenéis algunas preguntas para la oración personal. ¿Tienes necesidad existencial de Jesús en tu vida? Familiar, social y personal. ¿Con qué actitud afronto el Adviento que se acerca y cómo quiero prepararme para vivir las tres venidas del Señor? El primer domingo de Adviento nos invita a la alegría, a la vigilancia, perdón. ¿Qué tengo que potenciar en este momento en mi vida para ser una persona preparada y atenta en el mundo? El segundo domingo nos habla de preparar la venida del Señor, bajo la pedagogía de Juan el Bautista. ¿Qué pasos concretos tengo que dar en el Adviento? El tercer domingo nos llama a la alegría. ¿Soy persona de alegría en mi entorno? ¿Qué tengo que cambiar? Y el cuarto domingo nos invita a mirar a María de Nazaret, la mujer del sí y de fe, y a San José, el hombre justo, que subrayo de ello para que crezca mi fe en este momento. El Adviento es una llamada a crecer en la fe, en el amor y en la alegría. ¿Qué pido especialmente a Dios en este tiempo del Adviento para que se fortalezcan en mi vida? Bueno, pues ahí tenéis unas preguntas que pueden ayudarnos a